Ha sido realmente un tema, el trabajo del que yo tenía escasísima base. Entonces, la base documental que he utilizado se ha centrado en las crónicas, 4 crónicas del padre José María Medrano. Y bueno, pues de ahí he tratado de sacar todos los datos que me han servido para construir esta pequeña ponencia. Mi informe consta de 7 puntos y una breve conclusión. En los 2 primeros hacemos referencia a la incidencia del factor medioambiental en la formación de la personalidad del individuo y en la presencia del estudio en el origen de la orden dominica. Dado que la orden dominica desde sus principios adoptó como herramienta de educación cristiana del pueblo o herramienta de misión la predicación, y dado que ello llevó a sus seguidores a regentar cátedras y colegios desde épocas tempranas, hemos acotado nuestro objeto de estudio en el tiempo, limitándonos a su presencia en el periodo conocido como plena Edad Media, que se corresponde con el nacimiento y vida de Santo Domingo de Guzmán y la Orden Dominica, y se continúa con la Baja Edad Media y el Renacimiento, y consecuentemente con ello consideramos su incidencia en el estudio y traducción de las lenguas clásicas. Teniendo presente la permanencia en la Orden de Santo Domingo de un espíritu común por un lado y su respuesta adecuada a las demandas de la época por otro, nuestro trabajo se orienta a la justificación de la fundación de colegios y estudios en España, básicamente en los siglos XIII y XIV. Inicialmente pretendía llegar al XVI, pero la verdad es que reducir tanto 4 siglos en poco espacio me era muy difícil. Centrándonos en el estudio y el origen de los colegios bajomedievales, conviene recordar que ya San Isidoro de Sevilla, 560-636 fechas que enmarcan su vida, se interesaba no solo por la formación de los monjes, sino también por la de los niños que vivían en el monasterio o cerca de él. Tenemos que tener en cuenta que a veces, incluso antes de nacer, se ofrecía o donaba un niño al monasterio, cuando no era el primogénito. Con ello, estamos diciendo que en la época medieval, alto medieval, los monjes estudiaban y enseñaban, 2 funciones clave en la institución colegial. Conviene recordar también que durante los siglos VII y VIII y VIII, las condiciones de vida en la Europa bárbara eran a tal punto difíciles que la cultura quedaba reducida casi a cero. Sin embargo, 2 autores italianos, Abagnano y Bisalberghi, llaman la atención acerca del hecho de que ni siquiera en el más oscuro de los periodos precedentes dejó de haber centros de cultura, sobre todo en las regiones periféricas de Europa. Inglaterra septentrional, Irlanda, España, Italia meridional. Que los frailes dominicos estudiaban lo confirma repetidamente la crónica del padre Manuel José Medrano. Ahora bien, el sentido que se da al lesema estudio en la crónica que nos ha servido de base documental no es unívoco. En unas ocasiones se refiere a la actividad personal desarrollada por un religioso y en otras se alude al estudio como institución secundaria que aparece inserta dentro de la institución mayor, que es el monasterio. La referencia específica a esa segunda acepción no es frecuente, lo que no significa que no se diera en su realidad material. La insistencia en el estudio a lo largo de las numerosas páginas de la crónica del padre Medrano
nos llevó a tratar a distinguir las formas que dicho estudio presenta en las mismas. Como señalábamos más arriba, aparece como actividad necesaria a desarrollar por todo religioso dominico, a fin de poder dar cumplimiento a uno de los objetivos de la orden, como es el de formarse en la inteligencia religiosa. También aparece como una subinstitución o institución derivada dentro del convento que canaliza el proceso formativo del fraile dominico y le facilita los medios para ello, a fin de poder transmitir las verdades de la fe cristiana con autoridad letrada. La segunda forma con que aparece la palabra estudio en la crónica queda más diluida entre las referencias a la primera. Por ejemplo, en el capítulo 18 del volumen 4 de la crónica del padre Medrano, después de hacer referencia a la muerte del pontífice Inocencio VI, 12 de septiembre de 1362, y a su sucesión por Urbano V, anteriormente abad de Marsella, se dice expresamente en el título de dicho capítulo: «Fúndase el Colegio de Tortosa», año 1362. En Tortosa se siguió el ejemplo de lo que ya había en otras catedrales de la Corona de Aragón. Importa destacar la referencia que realiza el cronista acerca del cuidado que tuvo siempre la orden en elegir lectores, circunstancia que contribuyó a que, habiendo dispuesto positivamente los ánimos de los prelados y cabildo de Tortosa, así como de los vecinos de la ciudad, todos deseasen tener dentro de sus muros los frailes predicadores. Concretamente, el texto de aprobación señalaba: «Aprobamos el estudio hecho por el reverendo maestro Fray Baltasar Sorio, fundado en la casa de Tortosa al modo del Colegio de San Gregorio de Valladolid». Años más tarde, el capítulo general celebrado en Roma en 1542 confirmó la fundación del estudio de Tortosa, que obtuvo también las indulgencias, privilegios y gracias de que gozaban los colegios de Valladolid, Luchente, Victoria, Santiago de Payas y otros. La organización del mismo, del Colegio de Tortosa, implicaba que uno de los frailes con el cargo de rector se responsabilizaba del gobierno de la casa. Otro se dedicaría a enseñar a los niños los primeros rudimentos de leer y escribir, pasando después a la clase de gramática, deteniéndose en ella hasta poseer con perfección la lengua latina. Las lecciones de artes y teología en el Colegio de los Religiosos completaban su formación. Un punto que nos ha parecido importante considerar en nuestro trabajo es el relativo al sacrificio y estudio como componentes básicos de la vida dominica desde los inicios de la orden. Cuando nos adentramos en la lectura de la vida y obra de Santo Domingo de Guzmán, dos factores aparecen constantemente canalizando su existencia: su voluntad de sacrificio como forma de entrega de sí mismo al Todopoderoso y su dedicación al estudio de las letras sagradas como fundamento de su ansia misionera de extender y dar a conocer las verdades de la religión católica. Labor misionera que debemos entender en su significación más amplia, dado que no precisa de marcharse a tierras lejanas para ser desarrollada. España, Francia, Europa ofrecían y ofrecen espacios adecuados necesitados de esa labor misionera. Quizá previamente debiéramos recordar que a la caída del Imperio Romano se inicia en el sur de Europa y el Mediterráneo una época de transición que desembocará en la formación de los nuevos reinos medievales. En los comienzos de esa época, que se corresponde con la primera etapa de la Alta Edad Media, siglos IV a VIII, y en la que se continúa la difusión del cristianismo, el anacoretismo primitivo sufrió una evolución que dio lugar
a la institución de la vida monástica. Quizá también debiéramos recordar a Casiodoro, 480-490 a 575-585, considerado padre de los monjes con posterioridad a San Benito de Nursia, 480-547, aunque contemporáneo de él. Desde nuestra perspectiva histórico-educativa y cultural, debemos recordar que Casiodoro es reconocido por los historiadores de la educación del siglo XX como autor del primer programa de estudios monásticos, al introducir en el régimen de vida de sus monjes la obligatoriedad del estudio de las letras sagradas y profanas, así como la transcripción de textos. Sin embargo, este interés por el estudio como factor importante en la vida del monje no era nuevo, como prueba el hecho de que 2 siglos atrás, por los años 320-340, San Pacomio prescribiera en su regla la iniciación en la lectura del aspirante a la vida monástica que no supiera leer, iniciación que debiera facilitarle un monje letrado. También estamos obligados a recordar el protagonismo que tuvo San Isidoro de Sevilla, 560-636, enmarcan su vida, como impulsor de la formación de los monjes por vía de la creación de escuelas monacales, sin olvidar que también fue impulsor de la educación de los niños que vivían en el monasterio o cerca de él, como he dicho ya, o bien donados o ofrecidos antes del nacimiento en muchas ocasiones. Ahora bien, junto a las propiamente denominadas escuelas monacales, encontraremos también las escuelas catedralicias o episcopales, fundadas por los obispos, que aparecen adscritas a las catedrales o diócesis. Sin embargo, unas y otras, en su lucha por liberarse del poder del obispo primero y del papado después, poderes que otorgaban la licencia docendi, la licencia para enseñar, o lo que es lo mismo, en su lucha por liberarse del poder de la Iglesia primero y después en su afán por afianzar el sentido corporativo, con incidencia también en la laicización del profesorado que se iba produciendo, constituirán factores decisivos en el afianzamiento de las universidades de la edad moderna. Como decíamos más arriba, en principio sacrificio como una forma de oración y estudio como herramienta ad hoc para cumplir la misión. Situándonos en los comienzos de la Edad Moderna, en este tiempo podemos distinguir 3 tipos de universidad en España. Un primer tipo viene dado por aquellas universidades que, conservando la forma de organización medieval, dependencia de la Iglesia, intentan equilibrar el poder entre los diversos grupos de personas que la componen, alumnos, doctores y profesores, y el maestro escuela o cancelario, rector, que detentaba la autoridad pontificia y regía para dar los grados. Un segundo tipo de universidad viene dado por la acentuada dependencia que tienen algunas universidades respecto del poder municipal como consecuencia de su intervención o colaboración de dicho poder en su origen o creación y mantenimiento. En tercer lugar, hay que recordar las instituciones docentes que surgen adscritas a determinadas universidades, como fundaciones de obispos o de altos clérigos. Son los colegios, por ejemplo, el Colegio Fonseca en Salamanca o el de San Gregorio en Valladolid, fundado por los dominicos. Entendemos que para conocer lo que los colegios universitarios fueron en sintonía con la situación sociocultural que enmarcaba la vida de los hombres del Renacimiento, habría que recordar su origen, es decir, cómo surgen, las funciones que en principio desarrollan, cómo incidían en la juventud de su tiempo, cómo evolucionaron. Consecuentemente, debemos recordar 2 hechos.
Por un lado, las consecuencias derivadas del cambio en el género de vida de la monarquía en Francia. Y, en segundo lugar, la evolución de los estudios medievales. El primero se concreta en el cambio en el género de residencia que introduce la monarquía de los Capeto en la Francia del siglo XII. Al dejar de ser itinerante y asentarse en París. El segundo aparece relacionado con la evolución que se produce en la adscripción de los estudios del trivium y el quadrivium medievales a los monasterios. Según afirma Galino Carrillo, el asentamiento de la corte real en París supuso un factor importante para los estudiantes de todo el reino y de los países vecinos, por cuanto contribuyó, junto con la fama que adquirieron las lecciones del obispo Galo y las de Abelardo, a un aumento importante de los estudiantes en la capital del reino. Galino hace referencia a la concentración de multitudes de estudiantes y a que ese hecho incidió en el renombre que la villa adquirió. Con los estudiantes aumentaron también los maestros que empiezan a enseñar en casas particulares de la isla y los puentes del Sena. También es preciso recordar que en la Baja Edad Media, cuando los artesanos se organizan en gremios. Bien, y a ello, como he dicho antes, pues se apuntan también los religiosos para la fundación de monasterios. Por entonces, entre las escuelas que existían en París, adscritas a diversos monasterios, como el de Santa Genoveva y el de San Víctor, y a la Catedral de Notre Dame, destacaba la escuela adscrita a esta última. Émile Durkheim apunta en su obra La evolución pedagógica en Francia, de los orígenes al Renacimiento, inicialmente escrita en francés, que no es posible atribuir los comienzos de la Universidad parisina a la acción personal de algunos hombres de ingenio, sino que es el producto de una serie de causas generales, entre ellas la enseñanza en locales de la calle Rue de la Foire. No pronuncio bien en francés, pero bueno. Centrándonos en lo que el estudio aportó en los monasterios de la Orden de Predicadores, tenemos que señalar que aparece en la Orden Dominica como una de las tareas a la que se da principio desde los primeros días del noviciado y que como tal se constituye en base de la enseñanza pública y para utilidad espiritual de los fieles. Por ello, ya en el primer siglo de historia de la orden, acostumbraban los prelados poner en las cátedras y lectorías sujetos que, siendo virtuosos y estudiantes, no solamente podían aprovechar con la doctrina, sino con el ejemplo. La situación debía ser generalizada pues en la crónica se insiste que igualmente florecían la observancia y la erudición en el Reino de Portugal, las dos Castillas, el Reino de León, en cuyos conventos mereció singular cuidado el estudio de las ciencias sagradas. Otra figura que destaca en este estudio por el impulso que dio al mismo es Fray Aimerico, de quien se dice que promovió mucho los estudios y observancia en los 8 años de su gobierno. Y así, en el capítulo general celebrado en Génova, se establece que en todas las provincias se destinase un convento para la enseñanza de las lenguas hebrea, griega y latina, hecho que se justifica diciendo que, debiendo ser el estudio el de la escritura sagrada, no era bien si ignorasen estos idiomas, de que pende tanto su perfecta inteligencia. Que el mandato se cumplió lo prueba la crónica al decir que a este fin se estableció en muchos conventos lección de Biblia. Sería conveniente hacer referencia a figuras más significativas de la orden, como San Alberto Magno, la contribución de San Alberto Magno, Santo Tomás, etc.
Recordando lo que más arriba hacíamos referencia al sacrificio en el diario vivir y al estudio como componentes básicos de la vida de Santo Domingo y a su vez de la vida de sus seguidores, no es de extrañar que ambos factores se integraran en y rigieran igualmente la vida de sus centros universitarios. Como prueba de ello, recojo una serie de datos relativos más al finales del siglo XV y XVI que al XIII y XV, de nombres concretos de dominicos que enseñaron en distintas universidades ya de esa época. A modo de conclusión, considerando que muchas de las conductas a las que hace referencia la crónica de Medrano son conductas derivadas de una mentalidad determinada o consecuentes con ella, entendemos que para interpretar justamente los anteriores hechos nos falta, o más bien datos relativos a hechos. Nos falta un conocimiento más profundo de las raíces de la mentalidad de la época en la que se dieron los hechos objeto de nuestro estudio. Según expresa Johann Huizinga, en el otoño de la Edad Media, no solo seremos más justos con los representantes del espíritu de esta época, no considerándolos como iniciadores y heraldos de lo venidero, sino como expresión acabada del inmediato pretérito. El conocimiento completo de esa expresión acabada del inmediato pretérito de los hechos por nosotros estudiados, en principio me falta. Consecuentemente, está dentro de lo posible que mi interpretación no se ajuste como debiera a la realidad del objeto estudiado.